Noticápsulas Venezuela Activa Audio. Resumen de noticias del lunes 11 de mayo de 2020, tomadas de La Ceiba, Caraota Digital, El Pitazo, Infobae y otros. Les habla Eduardo Guerra desde Tenerife, Islas Canarias. Juan Guaidó denunció 12 ejecuciones extrajudiciales en operaciones policiales contra la oposición en Venezuela. El presidente interino alertó a la comunidad internacional de una nueva operación de exterminio represiva del régimen del dictador Nicolás Maduro. El régimen ordenó una acción violenta contra opositores, periodistas y manifestantes que incluye la pena de muerte porque todo se vale. El coronavirus detiene las remesas de la diáspora venezolana, clave para los que se quedaron en el país. La mayoría de los 5 millones de personas que salieron de Venezuela por la crisis han conseguido trabajos precarios y fueron los primeros afectados por el impacto económico de la pandemia. Así no tienen dinero para enviar a sus parientes. Capturados otros 8 implicados en la operación Gedeón, entre ellos un sobrino de Cliver Alcalá. Fueron capturados en la zona de Petaquirito otros 8 implicados en la operación Gedeón, con lo cual llegan a 31 los aprehendidos por los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. FAES captura a 3 supuestos terroristas en la colonia Tovar. La información fue dada a conocer por Néstor Reverol. Padres del capitán Robert Colina denunciaron que no pudieron identificar el cuerpo de su hijo. En cuarentena solo opera el brazo represor de la justicia venezolana. Casos de COVID-19 ascendieron a 414 tras 12 nuevos casos confirmados. Delcy Rodríguez confirma primer caso positivo de coronavirus en Carabobo. Tribunal dicta privativa de libertad al exconcejal Junior Pantoja. Se conoció de manera extraoficial que el exconcejal se encuentra detenido en la CPC de El Llanito. El presidente Bolsonaro de Brasil comparó las medidas de aislamiento social adoptadas por los estados de su país contra el coronavirus con la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. 3 de cada 10 protestas en abril fueron por fallas eléctricas. Según el Observatorio de Conflictividad, incendio en subestación eléctrica de la ARC dejó a 70% de Carabobo sin luz. Los tachirenses pasan hasta 23 horas sin electricidad y días sin agua. Merideños pasan el Día de las Madres sin servicio eléctrico. Vecinos pasan hasta 14 horas sin luz en la costa oriental del lago. Por un desabastecimiento crónico del 60%, la alimentación es la principal preocupación en medio de la pandemia. En La Guajira, vecinos de Los Aceitunitos protestan por falta de alimentos. Tuberías de planta de fraccionamiento criogénico de José no se revisan hace 10 años. Venezolanos pagan gasolina en el mercado negro a precios de Hong Kong, $2 por litro. Con la gran promoción de oro en el sur de Venezuela, usted compra 1 gramo y otro le sale gratis. Los mineros artesanales producen a diario y necesitan vender para sobrevivir, pero lo hacen a precios de liquidación porque las medidas de confinamiento han cerrado los canales de comercialización. Otros acumulan oro para asegurarse su próxima bonanza. Se registró enfrentamiento armado en la entrada del barrio Lakota 905. Régimen derribó una presunta aeronave con drogas en el Zulia. El comentario de hoy. El narcorrégimen se soltó la coleta de la represión, lo sabe hacer bien y tiene con qué. Aunque no debiéramos asombrarnos, el grado de violencia y agresividad con la que está actuando asusta a cualquiera. Y no importa a quién asesinan o torturan, pueden ser militares, políticos de oposición, periodistas, policías, empresarios y hasta sus propios pranes malandros, a esos delincuentes que nombraron jefes de las zonas de paz en los barrios pobres y populosos de Caracas, donde la violencia ejercida por estos contra sus habitantes no era mala, siempre y cuando mantuvieran a la gente callada y sin protestar contra el régimen. Burlar los derechos humanos y saltarse la Constitución es y ha sido la norma del narcorrégimen, y no importa ningún informe en contra que haga la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Lo más triste es que la mayoría de las protestas son por falta de los servicios básicos, electricidad, agua, gas y otros. La otra gran motivación para salir a la calle y manifestar es el hambre, la escasez de alimentos, medicina y pare usted de contar. Se podría decir que casi ninguna protesta es por las libertades políticas ni por la democracia o por los tribunales justos. Ya son muchos años manifestándose por lo mismo. Hoy por hoy, la dictadura asesina aunque la persona se rinda, como ocurrió con el piloto Óscar Pérez o con los 8 capturados recientemente en Macuto. Maduro ya no disimula.
ordenó capturar vivo o muerto a Wilexis, el Pran de Petare, un delincuente que se está resistiendo en su barrio y que se le volteó al régimen por dejar que su gente proteste por las cosas básicas. Aunque suene irracional, a mucha gente en Venezuela no le importaría que un malandro de barrio caraqueño sea el que pone contra la pared al malandro de Miraflores. De pronto, el llamado de Wilexis a los otros pranes a unirse y hacer que los barrios bajen y lleguen a Miraflores se convierte en una cruenta realidad. Maduro dictó su decreto de guerra a muerte contra los venezolanos. Así son las cosas, como diría el fallecido y gran periodista Oscar Llanes.